ya estamos transmitiendo, hermanos. Y bueno, hermanos, pues la semana pasada finalizamos el estudio de la segunda carta a Timoteo. Y bueno, pues nos corresponde comenzar con una carta más. Gracias al Padre que nos permite continuar con estos estudios, que ya vamos avanzados, que ya hemos estudiado esto pues durante varios tiempo y seguimos aprendiendo acerca de los escritos, las cartas de Rab Shaul. Y entonces hoy corresponde, si vamos en orden, comenzar con el estudio de ¿qué carta, hermanos? Tito. Muy bien. Entonces hoy va a ser una breve introducción, no va a estar muy extensa la clase, sino que vamos a comentar lo que son datos preliminares, los datos generales de la carta de Tito. Y bueno, pues lo primero que nos preguntaríamos, que es obvio, es ¿quién escribió la carta? Rab Shaul, ¿verdad? Son las cartas de Rab Shaul. ¿Y a quién le escribe la carta? A Tito, muy bien. Bueno, pues esta es una carta de las llamadas cartas personales. Hemos dicho que, por ejemplo, en las cartas de Rab Shaul tenemos cartas a congregaciones. ¿Cuál sería un ejemplo de una carta a una congregación? Filipenses, Corintios, Colosenses. Muy bien, y luego tenemos las cartas personales, como lo fue Timoteo y también Tito. Y pues ahí va en el nombre. ¿Manda? No. Bueno, entonces tenemos esta carta personal dirigida a Tito. Entonces pues vamos a tratar de recordar o aprender algunas cosas sobre Tito. ¿Alguien nos quiere compartir algo acerca de Tito que sepan, que conozcan? Si no, ahorita pues vamos a ir a la escritura. Pero antes de ir, ¿alguien sabe algún dato acerca de Tito? Pues que era también joven, no sé si fue joven como Timoteo, pero era un joven colaborador. Ok, muy bien. Bueno, Tito, vamos a hablar primero acerca de su nacionalidad. Así por el nombre, ¿qué se imaginan que era Tito? ¿De qué nacionalidad? ¿Le suena como qué? ¿Como un nombre? Ay, griego, dicen por acá. Bueno, vamos a descubrirlo. Vamos a ir a Gálatas, capítulo número 2. Gálatas, capítulo 2, verso número 3. Quien lo encuentre, nos ayuda a leerlo, por favor, fuerte. Mandé a un Tito que estaba conmigo con todo el ser que llegó, fue obligado a circuncidarse. Muy bien, entonces primer dato acerca de Tito, era griego, ¿ok? Su nacionalidad era griego. Distinto, por ejemplo, a Timoteo, que él sí vimos que venía de madre y de abuela judía. Bueno, aquí nos dice que Tito era griego. También vamos a hablar acerca de, pues, algunos otros versos donde Tito aparece para ver pues cuál era su ministerio, de qué se encargaba. La hermana ahorita nos comentó que era un colaborador de Rab Shaul. ¿Y cómo le llama? Así brevemente en el capítulo número 1, ahí en los primeros versos, vamos a descubrir cómo le llama Rab Shaul a Tito. A ver quién lo encuentra. No, eso es Pablo dirigiéndose a sí mismo. Acuérdense, él se está presentando así. Pero ese dice que Pablo es el que escribe y Pablo se llama siervo, esclavo de Dios y apóstol. Pero cuando en el verso número 4, ok, le llama verdadero hijo mío. Verdadero hijo mío, verdadero hijo en la común fe, dice mi versión. ¿Alguien más? En la fe que compartimos. En la fe que compartimos.
Entonces desde ahí vemos que Tito era griego, pero compartía la misma fe de Rab Shaul, y que se le llama un verdadero hijo. Entonces de estos también se deduce que Tito también era joven, al igual que Timoteo, como comentaron, y que así como Rab Shaul pues veía a Timoteo como un hijo al que tenía que guiar e instruir y pasarle la estafeta, pues era un caso similar con Tito, que a pesar de ser pues jóvenes habían compartido con él el ministerio. Y vamos a ver algunos ejemplos donde es mencionado Tito en otros versos. Por ejemplo, denme un segundo. Por ejemplo, Segunda de Corintios 8:6. ¿Alguien que me ayude a buscarlo? Segunda de Corintios 8:6. Ahora les hemos rogado a Tito que, ya que él comenzó, termine de hacer la colecta entre ustedes. Ok, entonces ahí aparece Tito llevando a cabo una colecta de donaciones que se iban a repartir a los pobres en Jerusalén. Entonces ahí vemos a Tito participando activamente en otra ocasión. También me parece que aparece en el verso, en ese mismo capítulo, en los versos 16 al 23, Segunda de Corintios 8. Déjenme lo abro. ¿El 16 al 23? Sí, bueno, no lo vamos a leer todo, pero ahí, si ustedes lo están viendo, habla acerca de que fue el Eterno quien puso esta iniciativa en el corazón de Tito. Dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, y habla acerca de él. Y como dice, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Se habla acerca del ministerio que él estaba desempeñando. Y el verso número 23, ese sí, ¿no lo puede leer, hermana Shirley? En cuanto a Tito, él es mi mejor compañero que trabaja conmigo para beneficio de ustedes. Y los otros hermanos que con él van son emisarios de las asambleas y dan honor a Mashiach. Ok, muy bien. Entonces, pues, ¿qué les parece esta descripción que Rab Shaul hace acerca de Tito? Qué bonito dice ahí, mi mejor colaborador, mi mejor compañero. Qué bueno que todos los siervos, los que están al frente de una congregación, pudieran dirigirse a los demás así. ¿Se imagina? Que el pastor pudiera decir Rosy, la hermana Asunción, la hermana Erika son mi mejor compañero, mi mejor colaborador en esta obra. Pues es algo maravilloso para la honra y gloria del Eterno. Bueno, entonces esta es la descripción que se hace en otros capítulos acerca de Tito. Participó en distintos ministerios, participó cuando en el ministerio a los Corintios, y pues bueno, ahí lo podemos ver en distintos pasajes trabajando activamente. De manera general, esto es lo que sabemos de Tito, que él ya traía un historial donde había participado, donde había colaborado con Rab Shaul en distintos viajes misioneros. Entonces en esta ocasión Rab Shaul le está escribiendo ahora para esta carta personal. Pues vamos a ir descubriendo con qué propósito. Entonces ya hablamos de quién le escribió, a quién se le escribió, algo general acerca de Tito. Ahora, ¿cuándo se escribió, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? Y si no, pues ahorita yo les voy a decir, pero si alguien sabe, ¿cuándo se escribió esta carta? ¿En qué tiempo? Pues escrita alrededor del 65. Ok, alrededor del 65, muy bien. Pues aquí vamos a encontrar como siempre una variación en los años. Algunos dicen que entre el 62 y el 64, vi otros que se extienden hasta el 66.
digo, no entendemos mucho de los años, pero para ubicarnos en la etapa de la vida de Rab Shaul, esta es parte de las últimas cartas que él escribe. Él escribe esta carta entre Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, según la mayoría cree. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que entre Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo había ciertos años de diferencia, unos pocos, entre 6, 7 años de diferencia tal vez? Y que la Primera Timoteo, Rab Shaul había escrito cuando había sido liberado de su primer encarcelamiento. Entonces, cuando escribe Primera de Timoteo, él está en Roma. Y que cuando escribió Segunda de Timoteo, ahí ya estaba en su segundo encarcelamiento, ¿se acuerdan? Y ya ese encarcelamiento era para ser, pues, sacrificado. Entonces, cuando él sale de su primer encarcelamiento y el segundo encarcelamiento, en medio es cuando se cree que escribió la carta de Tito. Y si ustedes se fijan, va a compartir temas prácticamente muy similares, pasajes que parecen pasajes paralelos. O sea, ahorita le están dando así como que una ojeada ahí rápida. Por ejemplo, a Primera de Timoteo, prácticamente son pasajes así paralelos. Entonces, pues, tanto Timoteo como Tito eran sus fieles colaboradores, eran jóvenes, iban a ellos continuar con el ministerio y necesitaban estas mismas instrucciones para que ellos supieran, pues, liderar correctamente estas congregaciones que se estaban estableciendo en medio de estas circunstancias difíciles. Esta, dentro de las categorías que hacen, pues, así tradicionales o dentro del cristianismo, también se conoce como una carta pastoral, al igual que Primera y Segunda Timoteo. Son cartas que les llaman cartas pastorales por el tema de que tienen el propósito de instruir a alguien que se va a quedar al frente de una congregación. Entonces, también son conocidas de esta manera. Ya dijimos entonces cuándo se escribió, en qué temporada de la vida de Rab Shaul. Y ya hablamos un poco acerca de Tito. Bueno, ¿qué más podemos comentar? Bueno, que no se sabe exactamente el lugar desde donde Rab Shaul escribe, pero ya hablamos de qué temporada pudo haber sido. Y lo que sí es que Timoteo, pues, se iba a quedar a cargo, Tito se iba a quedar a cargo, como ya vimos, de una congregación que estaba establecida ¿en dónde, hermanos? Creta, ¿ok? Creta. ¿Sabemos algo acerca de este lugar? ¿Lo habían escuchado anteriormente? ¿Qué tipo de lugar era? ¿Qué características tenía? Ok, es una isla, muy bien. A ver, primero la hermana Leida, ¿una isla qué, hermana? Al sureste de Grecia. Ok, al sureste de Grecia, muy bien. ¿Qué más? Bueno, por lo menos en la mitología griega es donde se supone que Zeus es protegido antes de enfrentarse a su padre Cronos. Ok, muy interesante. Era un lugar importante dentro de la mitología y ahí ya nos podemos dar una idea también de qué tipo de lugar era. ¿Algo más que sepan, que hayan escuchado acerca de este lugar? Una isla importante en aquellos días, no solamente importante culturalmente, sino también geográficamente, por el lugar en donde estaba ubicado entre como que Asia y África. Entonces era un lugar muy importante geográficamente. También para el comercio, porque es el lugar de parada para descansar de los marineros. Es un punto estratégico, ¿no? Sí, era un punto estratégico donde pasaban ahora sí que muchas personas con propósitos comerciales, etcétera, pero pues también eso hacía que hubiera mucha diversidad de pensamiento en ese lugar. Pero bueno, ahí en Creta se iba a establecer una congregación
Y a pesar de todas las dificultades ideológicas que existían ahí, estuve viendo que creo que ahí era donde preparaban o entrenaban a los soldados romanos, en otro comentario que leí. Entonces, pues ahí estaban como que, pues sí, los lugares donde los entrenaban. Entonces eso también complicaba mucho, pues imagínense estar ahí, una congregación donde estaba, pues, la mera mata, como dicen, de soldados, pues lo complicaba también. Todo lo que ya hemos dicho y hemos comentado cada que hablamos de estos lugares, al hablar de Grecia o de griegos, sabemos que esto implicaba todo lo que tiene que ver con el helenismo. Entonces, pues las corrientes ideológicas de pensamiento siempre son más complicadas de compartir en estos lugares, porque pues ya hay mucha mezcla, ¿verdad?, de dioses y ideologías, mitología y todo esto, que podría complicar un poco la predicación. ¿Sí, hermano? Sí, también de Pablo, los creyentes son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, viciosos, pero también eran famosos arqueros, sí, pero judíos lo hicieron proverbialmente famosos. Y también dice que es una isla que está entre Grecia e Italia, y también había la concentración de la milicia romana, que se juntaban todos ahí. Ok. Había un desbarajuste de ideas, ¿verdad? Había helenos, había griegos, árabes, había todo eso. Sí, así es. Y bueno, algo que yo también leí acerca de ese lugar era que pues por la misma diversidad ideológica había mucha perversidad o inmoralidad. Entonces también era un lugar donde pues se llevaban a cabo prácticas y pecados de inmoralidad pues terribles, pues precisamente por las ideologías de aquellos días. Entonces esto es algo que podemos por ahí encontrar, que podemos investigar acerca de el lugar en donde se iba a establecer esta congregación. Entonces pues no era un trabajo sencillo el que iba a desarrollar Tito, pero bueno, pues el trabajo se tenía que hacer, y entonces Rab Shaul pues lo quería instruir para poder hacerlo de una manera, de la mejor manera. Y bueno, ¿cuántos capítulos tiene esta carta, hermanos? 3. Es una carta breve, corta. Sí, la vamos a estudiar pues rapidito en 3 semanas, y como les decía, tiene muchas similitudes a las cartas de Timoteo, bastantes. Entonces, pues la vamos a estar estudiando las próximas 3 semanas. Estos 3 capítulos y los temas generales que se tocan ahí, pues que pueden ustedes ver cuáles serían y que se comparten en común con las otras cartas. ¿Qué dirían? Ok, los requisitos de los líderes, las características o cualidades que debían de tener. ¿Qué más? Ok, las advertencias en contra de los falsos maestros y de la apostasía es otro tema en común del que ya habíamos hablado. ¿Qué más? También las virtudes que debería tener un evangelista en esa región, para ser bien fiel en su fe. Sí, muy bien. Y además ahí había varias iglesias de varias denominaciones, ¿verdad? La helénica, la ortodoxa, bueno, que hicimos otro nombre. Había también hebrea, todas las iglesias. Sí. Iba eso a comparar ideas. Ok. Muy bien, otro tema que vean que aparece ahí. Ok, de seguir la sana doctrina. Ajá, también lo vimos mucho en las cartas de Timoteo.
Entonces básicamente pues era ahora sí que un manual para que pudiera establecer una congregación ordenada, y cuáles debían ser tanto las cualidades o características que debía demostrar los líderes que Tito iba a elegir para que lo ayudaran a liderar la congregación, pero también acerca de el comportamiento que debían de tener los asistentes a esas congregaciones. Entonces no hay que enfocarnos solamente, como yo les decía cuando vimos Primera de Timoteo, de que, sí, los pastores, los líderes deben ser así y así, sino que esto es aplicable pues para todos los que desempeñamos un ministerio, los que participamos activamente dentro de una congregación. Estas mismas cualidades son aplicables para nosotros. Entonces, pues pensando en esto, vamos a otra vez a ver qué es lo que el Eterno nos quiere decir, qué debemos de aplicar hoy en día a nuestra congregación, y cuál debe ser pues lo que nos distinga como miembros de una congregación que pues desean desempeñar la tarea que el Eterno nos ha encomendado. Entonces, pues aquí vamos a ver consejos para todos, hombres, mujeres, siervos y para todos cuál debe ser el comportamiento apropiado. Y bueno, eso es lo que vamos a estar aprendiendo en las siguientes semanas. Básicamente pues estos son los datos generales acerca de esta carta. Espero que no se les olviden. La próxima semana les voy a preguntar quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuándo, desde dónde, en qué lugar y bajo qué circunstancias, y el propósito de esta carta, para que no se les olvide. Y bueno, pues en el tiempo que nos queda podemos aprovecharlo para leer los 3 capítulos que tenemos ahí, para que tengan un panorama general, porque a lo mejor en la semana no lo van a hacer, pero para que ahorita ya tengan el panorama general, vamos a leer los 3 capítulos. Y pues pueden, como siempre, investigar, si quieren investigar algo más acerca de esta carta, para que puedan enriquecer las próximas clases con sus comentarios. ¿Mande? ¿Comentaron algo? No alcancé a ver. Sí, el propósito que no lo escribimos. Era lo que nos organizamos, el contenido. Sí, el contenido, el propósito de la carta, qué propósito tenía, o por qué Rab Shaul le escribió. Bueno, ¿algo más, hermanos, que quieran comentar acerca de esta carta? ¿Alguna pregunta que tengan de los datos generales? Recuerden el tema del helenismo, también va a ser importante, del helenismo, de los que eran llamados griegos. Me llamó la atención que ese término que aparece como griego, ahí por ejemplo, cuando se le llama a Tito griego, si vamos al diccionario Strong, lo encontramos como Helen. Y Helen se refiere pues precisamente a personas que habían sido helenizadas. Todos recuerdan lo que es el helenismo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, si no, Iván nos va a decir. Iván, ¿qué es el helenismo? Porque a lo mejor yo lo estoy diciendo y a algunos ya se nos olvidó. Bueno, es que el helenismo en sí es el movimiento de homogeneizar la cultura y las creencias a una sola, que sería en el panteón griego, de Zeus y demás dioses griegos, que ya después se mezclaron con los romanos, también con su panteón. Y sería eso, como que sería que todos serían una sola creencia. ¿Vale? De hecho, esto nace más con Alejandro Magno cuando fue a conquistar más allá de Medio Oriente hasta llegar a la India, y casi todos tuvieron que practicar las costumbres griegas por imposición del emperador. ¿Ok? Fue un movimiento, una corriente ideológica que trataba que es precisamente esta la que trató de de quitarle su personalidad a los judíos. Entonces, pues
era algo bastante complicado con lo que ellos tenían que lidiar en aquellos días, con esta cuestión del helenismo, pero pues el ministerio que Tito iba a desarrollar era un ministerio pues precisamente para este tipo de personas, tanto griegos como helenizados. Entonces, pues hoy en día sabemos que el helenismo nos ha alcanzado también hasta nuestros días, sigue presente y pues bueno, vamos a ver qué podamos aprender respecto a esto, porque pues no era una tarea sencilla, como les digo, compartirles a personas que pues eran griegas o que habían sido helenizadas, era una tarea complicada, y bueno, además de bueno, sí, estaba leyendo aquí un comentario y pues esto es lo que vamos a aprender acerca de en las siguientes clases. Les digo, les voy a dar oportunidad para que puedan leer la carta, los 3 capítulos, y bueno, con esto estaríamos concluyendo los datos generales. Los habitantes de esta isla, Creta, son llamados, ¿cómo, hermanos? ¿Lo alcanzaron a ver ahí en algún verso? Cretenses, los cretenses. Y estos, pues, como les digo, eran pues de nacionalidad griega. Y bueno, Tito entonces era un apóstol también para los llamados gentiles. No iba a compartirles a judíos, sino que su ministerio iba a ser también para los llamados gentiles, griegos, helenizados. Es que de hecho también encontré más datos sobre Creta en la mitología griega. Es que no solamente ahí nació Zeus, o por lo menos ahí se ocultó, según la mitología. Es que también la leyenda cuenta que también ahí nació Hércules, que posteriormente fue uno de los grandes héroes griegos. Y también se creía que ahí se encontraba el laberinto del Minotauro, que también es una leyenda. Pues el Minotauro nació a partir de una relación de una de las reinas de Grecia con un toro o una vaca que salió del mar por Poseidón, que a la postre se volvió tan violento que lo abandonaron en Creta, le construyeron un sitio para que no podía salir, pero al cambio de una guerra entre las polis, mandaban sacrificar como 15 varones y 15 doncellas, los mandaban al laberito a morir. Entonces, pues, Creta, aparte de ser un lugar estratégico e importante para los griegos, yo creo que pues, ahí debe ser, es la cuna de Grecia prácticamente, toda la mitología está ahí. Entonces, pues, yo creo que Tito tenía está en el ojo del campo, pues, o sea, creo que era el peor lugar para crear una congregación en ese aspecto. Ok, muy bien. Sin embargo, pues el Eterno llamó a los llamados gentiles de todos lugares, y prueba de ello yo había visto, y ahorita lo confirmé, en Hechos capítulo número 2, en los versos en el verso número 9, donde habla acerca del llamado derramamiento del Espíritu Santo. El verso número 9 menciona que también había personas, 11, perdón, que también había personas ahí de Creta que estuvieron presenciando cuando el Espíritu fue derramado. Verso número 11 dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos. Habla acerca del día de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, como aparece en algunas versiones, del derramamiento del Ruach HaKodesh. Ahí aparecen los cretenses presentes cuando sucedieron estas cosas. Y bueno, si ustedes investigan, pues van a encontrar que precisamente los cretenses aparecen en otros eventos, en otras santas convocaciones donde venían a Jerusalén para participar de estas convocaciones. Entonces, pues ya había personas
fieles, interesadas en participar de estos lugares, provenientes de Creta. Y bueno, con esto aprendemos también que, como dice Iván, quizá era el peor lugar en ese sentido, pero bueno, el Eterno llama a su pueblo en cualquier lugar, donde nosotros tal vez pensemos de que no, pues ahí no va a haber ovejas perdidas o ahí no va a haber personas que pues no hay nada rescatable, nada bueno en esos lugares. Pues nosotros no podemos hacer acepción de personas, sino que el Eterno pues tiene pueblo en cualquier lugar, así como en Creta, a pesar de todas esas complicaciones ideológicas de las que estamos hablando y de ser un lugar pues lleno de inmoralidad, pues ahí el Eterno quiso levantar una congregación, y esto es algo que también aprendemos dentro de los datos generales de Tito. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a concluir entonces con nuestra transmisión. Y bueno, les doy oportunidad, 5 minutitos para que puedan leer los 3 capítulos. Algunos ya los están leyendo y la próxima semana listos para estudiar capítulo 1 verso por verso. Bueno, gracias a los hermanos que se conectaron, que el Eterno les bendiga y nos vemos la próxima semana con el capítulo número 1. Shabbat Shalom.